En el ámbito de la educación hemos asistido también a recortes sin precedentes, lo ha dicho el compañero del gabinete técnico. 1 de cada 4 euros que se invertían en educación se ha ido por el sumidero de los recortes. Sí quiero concretar o quiero matizar que en el caso de la educación tenemos que hablar de recortes y reformas educativas como dos caras de la misma moneda del desmontaje del sistema educativo en nuestro país, del desmontaje de la erosión del derecho a la educación, de la equidad y de la igualdad de oportunidades. Tanto daño están haciendo los recortes en educación como la LOMCE o los decretos que se han aprobado que suponen una reforma por la puerta de atrás en el ámbito universitario. Sí quiero decir también que repasaré brevemente las consecuencias de los recortes y de las reformas educativas sobre diferentes parámetros de la educación, pero quiero decir, como dijo también el responsable del gabinete técnico, que estos recortes y estas reformas educativas tienen consecuencias mesurables para los ciudadanos. Más allá de las cifras macro, lo que esas cifras macro esconden es deterioro del derecho a la educación, sufrimiento para muchas personas y trataremos de ejemplificarlo. Y me parece especialmente útil tener esta cartografía, este mapa de los recortes, porque lo que Comisiones Obreras va a exigir, lo que Comisiones Obreras va a plantear con este mapa es la reconstrucción de los servicios públicos en nuestro país, y este mapa es la hoja de ruta de lo que nosotros vamos a situar ante el nuevo Gobierno cuando lo haya, para recuperar los servicios públicos, para recuperar los derechos de los ciudadanos. Nos preocupa que haya caído la inversión educativa medida en porcentaje del Producto Interior Bruto, que es el indicador que se suele utilizar más comúnmente, pero tal y como señalaba el compañero de Sanidad, nos preocupa más que, según el Gobierno de España, el Gobierno en funciones, según el Partido Popular, y los compromisos que ha adquirido en Bruselas, todavía no hemos terminado. De cumplirse las previsiones y los compromisos que el Gobierno de España ha alcanzado con Bruselas, la inversión educativa tendría que caer en nuestro país hasta el 3,7% del Producto Interior Bruto, lo que significaría, de cumplirse eso, que todavía nos queda un largo y duro camino de recortes, lo que significa que todavía se detraerían otros 4.000 millones de euros más de la inversión educativa en nuestro país. Si haber alcanzado o haber retrocedido hasta el 4% del Producto Interior Bruto en inversión educativa nos coloca en los niveles de inversión del año 2002, llegar hasta el 3,7% del Producto Interior Bruto, que es lo que el Gobierno de España ha comprometido con Bruselas, nos colocaría en los niveles de inversión educativa de 1987. Es decir, el retroceso sería de décadas. Pero quiero recordarles que en 1987 la educación no era obligatoria hasta los 16 años, solo lo era hasta los 14, hoy lo es hasta los 16. Quiero recordarles que en 1987 no estaba universalizada la atención a los alumnos de 3 a 6 años, que hoy está universalizada. Luego sería volver a los niveles de inversión educativa de 1987 con decenas, centenares de miles de alumnos más en nuestras aulas, porque se ha extendido la educación hasta los 16 años y porque afortunadamente se ha universalizado el tramo 36 de la educación infantil. Si nos referimos a las partidas a las que han afectado más los recortes, voy a reiterar lo que se ha dicho hasta ahora, pero con alguna cosa más. La partida de gasto de personal ha sido la que más ha sufrido los recortes por dos razones. La primera, por la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores de la educación, profesores y profesoras, y del resto de los trabajadores del sistema educativo, que oscila entre el 18 y el 21% de pérdida de poder adquisitivo. Y, por otro lado, por otra cuestión en la que me voy a detener luego un poquito más, por la drástica reducción del empleo, que ha sido muy importante en el sector educativo. También ha afectado al capítulo de inversiones, que se ha visto reducido en términos reales en torno a un 70%. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que se han dejado de construir colegios, que se ha dejado de dotar a los colegios y a las universidades de equipo permanente, de equipo que sería necesario. La LOMCE, les recuerdo, que regula la cesión de suelo público para instalar colegios privados concertados, y esta línea de abandono de la inversión educativa, de dejar de construir centros educativos, es muy coherente con esa intención de ceder suelo público para facilitar la instalación de colegios concertados, para privatizar la educación. Con todo, también les digo que en las comunidades autónomas que han sido pioneras en ese modelo, como Madrid o la Comunidad Valenciana, a pesar de que se ha hecho un enorme esfuerzo
esfuerzo para situar colegios privados en suelo público cedido por las administraciones públicas, la enseñanza pública sigue escolarizando al mismo número, al mismo porcentaje de alumnos que escolarizaba, y que esas políticas hasta ahora no han tenido éxito, a pesar de que se ha intentado con mucha seriedad. En tercer lugar, se han visto afectados por los recortes las políticas socioeducativas, aquellas que garantizan la igualdad de oportunidades. Me refiero a la política de becas en la educación superior, a la política de becas y ayudas de libros de texto, becas de comedor, se han visto sustancialmente reducidas, igual que se ha visto sustancialmente reducido el número de alumnos transportados. Se han reducido drásticamente las rutas de transporte escolar que garantizaban trasladar a los alumnos en las zonas rurales, sobre todo, ¿no? Por lo tanto, todas las políticas socioeducativas, becas, ayudas para libros de texto. Un ejemplo, las ayudas para libros de texto del Ministerio se redujeron entre el año 2012 y 2013 en 600.000 en un solo año. Pasaron de 1 millón de ayudas de libros de texto a 390 y tantas mil en solo un curso, lo cual es un ejemplo que sitúa con mucha claridad dónde han golpeado los recortes. Y por último, los recortes han sido muy duros con las medidas compensatorias que servían para que los alumnos que tienen más dificultades de aprendizaje tuvieran los apoyos que les permitían superar el curso, no repetir, recuperar las asignaturas pendientes, etcétera. Por lo tanto, insisto, como decía al principio, los recortes tienen cara y ojos. Mientras tanto, mientras se ha recortado en la enseñanza pública, el gasto en la enseñanza concertada apenas se ha reducido el 1%. Sí quiero situar muy brevemente alguna cosa más sobre la pérdida de empleo, la pérdida de puestos de trabajo en el sistema educativo, porque eso también ha tenido consecuencias sobre la calidad y la equidad de la educación. Según el informe que presentamos, se podrían haber cogido otras cifras que también da el informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, pero entre el 2010 y el 2013, que es el techo de profesores contratados y el suelo de profesores contratados, se habrían perdido 26.121 profesores en nuestro país. Y eso ha tenido consecuencias mensurables, porque se han incrementado las ratios de alumnos por aula. En secundaria, sobre todo en bachillerato o en formación profesional, se han llegado a incrementar hasta un 20% la ratio media de alumnos por clase en nuestro país. Se han suprimido muchísimos desdobles en lengua y en matemáticas. Esto quiere decir cada 2 clases de 30 se hacían 3 de 20 para lengua, matemáticas o idiomas. Para facilitar el progreso escolar de los alumnos se han perdido miles de desdobles, grupos de refuerzo, horas de atención a alumnos con asignaturas pendientes, horas de tutoría con alumnos, horas de actividades extraescolares y complementarias que han tenido impacto sobre la calidad de la enseñanza y sobre la equidad. Esta pérdida de más de 26.000 profesores cobra una nueva dimensión si contemplamos que en ese mismo periodo el número de alumnos y alumnas en la enseñanza pública se incrementó un 17,6%, se incrementó en 1.036.489 alumnos más, de tal manera que más alumnos, muchos más alumnos, un 17% más de alumnos, menos profesores, 26.000 profesores menos, en una ecuación que resulta imposible. Obviamente esto ha tenido consecuencias. Las plantillas de profesores han envejecido en los últimos años como consecuencia de la falta de empleo público, se ha incrementado la precariedad. Me remito a lo que decía Ramón Gorri, de que sería necesario una oferta extraordinaria de empleo público para poder recuperar todo el empleo perdido, no solo en el sector educativo, sino en el conjunto de las administraciones públicas. Y simplemente, y para terminar, decir que a medida que se ha disminuido el gasto público en educación, ha aumentado el gasto privado. Durante ese mismo periodo, el gasto privado aumentó del 0,8% del PIB al 1%, el gasto privado en educación, lo que quiere decir que el Gobierno, lo que ha dejado de gastar el Gobierno, de invertir el Gobierno, aquellas familias que han podido pagarlo lo han pagado, pero muchos miles de familias se han quedado en la cuneta. 40.000 alumnos han dejado de ir a la universidad por el incremento de las tasas y la reducción de las becas. Decenas de miles de alumnos han perdido las medidas de apoyo, que necesitaban para progresar en el sistema educativo, y hoy tenemos un sistema educativo con menos calidad para todos
y, sobre todo, con menos equidad, que quiere decir que el éxito escolar depende hoy más de la extracción sociocultural del alumno, porque el sistema educativo ha ido abandonando aquellas medidas que tomaba para que los alumnos con más dificultades pudieran progresar en el sistema educativo. De tal manera, insisto, que menos educación para todos y los más desfavorecidos más expuestos que nunca al fracaso escolar y al abandono educativo temprano.